Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Buenos días para ustedes. Dios les bendiga en este día. Seamos todos bendecidos en un sábado más, aquí en su canal La Antorcha Profética y Ministerio Cuarto Ángel Barcelona. Estamos transmitiendo por ustedes para estudiar el tema de hoy, el sermón de hoy, que como lo tenemos allí titulado, es la deidad, el sábado y la controversia final. Un poco para clarificar los acontecimientos, dado que me han estado preguntando si de verdad este tema de la deidad tiene que ver con la controversia final, porque siempre se ha hablado que trata sobre el sábado y el domingo. Tenemos un poquito de viento, quizás hay un poquito de sonido, de ambiente. Estamos aquí en una finca con unos hermanos compartiendo la palabra, pero no queríamos que pasara este sábado sin el estudio. Así que vamos a hacer la oración y comenzaremos pues el sermón de hoy. Bondadoso Padre que moras en el alto cielo, te damos gracias por la oportunidad de compartir tu palabra y ilumínanos y bendícenos para que todos los hermanos puedan conocer este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la palabra encontramos el siguiente pasaje bíblico en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13, nos habla sobre la controversia final y nos dice en el versículo, a partir del versículo 11 en adelante: después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a sus moradores adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Hace grandes señales, de tal manera que aún hacen descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Le fue dado que diese espíritu, aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no la adore sea muertos. Así que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en su frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es 666. Muy bien, entonces seguimos aquí en la transmisión, en el estudio. Hemos estado leyendo entonces 2 poderes interesantes, 2 poderes finales tipificados, simbolizados en la Biblia como la bestia y la imagen de la bestia. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto con los acontecimientos actuales? Bueno, aquí vemos que un poder se llama la bestia, que sabemos nosotros que es la primera bestia que surge del mar y representa a el poder papal. El poder papal que domina a los reyes de Europa, que gobernó por 1260 años, que estuvo controlando todo lo que fue la política, la economía, todo. Y por supuesto estuvo gobernando el mundo, imponiendo su ideología que llama la Biblia la adoración a la bestia. Y luego, en el versículo 11 que hemos leído, habla de otro poder que se presenta como la imagen de la bestia. La imagen de la bestia. Entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos esos 2 poderes. Y esos 2 poderes nos dicen que va a girar sobre este punto la controversia final. La controversia va a girar sobre este punto la controversia final. La controversia final es ¿cuál?
se unen la bestia, el poder papal, la imagen, el protestantismo apóstata dominando sobre el Estado, se unen, como dice aquí, para dos cosas. Primero, hacer una imagen a la bestia, luego imponer su marca y al final dicen los versículos que nadie pueda comprar ni vender. Usan el poder económico para que los que no tengan esta marca sean entonces, no puedan comprar ni vender y luego sean decretados indignos de vivir en esta tierra. Eso es lo que nos presenta la Biblia. ¿Qué estamos viendo en el mundo? Bueno, fíjense que hay algo interesante que ha sucedido especialmente en estos últimos días, ¿no? Recientemente vimos al papado, al Papa Francisco visitando a Panamá y mucha expectativa sobre su ida hacia Panamá. Hasta los presos querían, soñaban con un indulto de parte del Papa que los sacara de allí. Y encontramos que no todos estaban contentos. Por ejemplo, me llegó un audio de un hermano mesiánico, el cual se encontraba en la radio. Él hablaba en contra de este poder. Decía que esa era la madre de todas las prostitutas. Y parece que muchos evangélicos líderes reaccionaron en contra de este hermano. Después le voy a pasar el audio a los que se encuentran en nuestro grupo de Sendas Antiguas. Pero también vemos que hubo una controversia por su visita a consecuencia. Muy bien, continuamos. Decíamos entonces que el presidente de los adventistas se había puesto a esto y había denunciado que no estaban autorizados por la asociación. Entonces, vemos allí cómo hubo un manejo, ¿no? Una contrariedad. Finalmente, Esteban Boll fue, y habrán visto por allí en uno de sus videos donde sale diciendo que no hay que salirse de la denominación. Así que pues encontramos todo el revuelo que ha hecho tanto en el mundo evangélico como en el mundo adventista, como entre los mismos católicos de Panamá. La visita del Papa ha sacado a flor de piel lo que cada quien tiene en su corazón. Es una prueba, hermanos. Esto está probando al mundo entero. A ver quiénes están de parte de la justicia, quiénes están de parte del papado. Los que ya sea por omisión o porque están a favor. Muy bien, entonces decíamos que los que apoyen, ya sea por omisión o por otra circunstancia, al papado, caen bajo la condenación de Apocalipsis 14:9. El tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y delante del Cordero. ¿Por qué? Porque está apoyando aunque sea por omisión. Acuérdense lo que le dice el Señor a la iglesia de Tiatira: tengo contra ti que permites que esa mujer llamada Jezabel seduzca, engañe a mis siervos a fornicar y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. En ese pasaje, Jezabel simboliza a la iglesia católica. Y si nosotros permitimos, por omisión, no nos oponemos a esta Jezabel y al anticristo, el Señor nos cuenta como le dijo a Ezequiel: si tú ves que el hombre comete pecado y no le dices nada, su sangre, él morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Entonces, esta controversia que estamos viendo cómo está retomando el poder, cómo está el papado viajando de lugar en lugar, haciendo crecer su poder, haciendo crecer su influencia, con el objetivo de imponer su adoración, imponer su día de reposo, imponer su Dios. Eso es lo que estamos viendo, estamos siendo testigos de eso. Ahora, otro evento de la semana me ha puesto a mí, por supuesto, ha cautivado mi atención desde la perspectiva de que soy venezolano. Ya saben que me refiero a lo de Venezuela. Pero además de eso, como estudiante de la Biblia, como predicador, entiendo los manejos que se están haciendo como una señal, hermano, como una evidencia, como una prueba de lo que está, del poder y de lo que va a suceder cuando venga, cuando se levanten estos versículos en cumplimiento, cuando venga la imagen de la bestia a formarse. ¿Y de qué me refiero? Bueno, de la influencia y el poder que está ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos para apoyar el cambio de gobierno en Venezuela.
Y no solamente esto, sino que cuando vi los acontecimientos, inmediatamente recordé una cita que dice Elena de White, que cuando la ley dominical sea impuesta por los Estados Unidos, todas las demás naciones seguirán su ejemplo. Esto lo hemos visto, hermano, en esta semana, porque el primero que hizo el reconocimiento del presidente interino de Venezuela fue Donald Trump. Y en el mismo día, todas las naciones le siguieron el ejemplo. Siguieron el ejemplo Brasil, siguieron el ejemplo Paraguay, Argentina, Guatemala, Colombia, Perú, Ecuador y hasta la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Siguieron el ejemplo. Al día siguiente se unió Panamá y Georgia. Y en el resto del día, luego, el Banco de Inglaterra frenó el dinero de Venezuela, del control del gobierno a otro gobierno. Francia y otros países, junto con España, dieron un ultimátum de una semana, de 8 días, al presidente, a Maduro. Israel reconoció también, y el día de esta semana, el 31, el jueves 31, el Parlamento Europeo reconoce a Guaidó. La Unión Europea no reconoce ni desconoce, solamente queda un grupo de contacto. ¿Qué queremos decir con todo esto? Miren, hermano, solamente le ha tomado una semana a todas las naciones, las principales. Disculpen, hermanos, que la señal va y viene, está muy mala la señal, aquí tenemos muchos vientos, hoy hay como una ventisca en este invierno aquí, y por eso es que tenemos la señal intermitente que va y que viene. Pero seguimos aprovechando mientras todavía haya señal. Bueno, entonces les decíamos que le tomó una semana a las naciones del mundo seguir el ejemplo de los Estados Unidos en reconocer a Guaidó como presidente. Y esto lo que nos muestra a nosotros, mis queridos hermanos, es acerca de la influencia en lo que dice Apocalipsis 13, que ya esta segunda bestia, la bestia con cuerno de cordero que representa al gobierno de los Estados Unidos, tiene el poder de la primera bestia y en su presencia. ¿Y qué poder tiene? El poder de influir en todas las naciones del mundo. Y la pregunta es, cuando venga y ellos impongan la ley dominical, ¿cuánto tiempo les va a tomar a todas las naciones a seguir el ejemplo? Yo lo digo sobre todo por mí, porque yo pensando, dice, bueno, la profecía habla de Estados Unidos y no va a ser tan, o sea, si allá comienza la ley, yo no creo que va a ser inmediatamente tan rápido aquí en estos países, en Europa o en otros países, porque, bueno, son otras leyes, ¿no? Pero esto que ha sucedido quizás ha sido una muestra de lo que Dios me estaba dando como un ejemplo, de que cuando vengan estos acontecimientos en algunos países, como fueron por ejemplo muchos países latinoamericanos, fue automático. Estados Unidos reconoció y ellos el mismo día reconocieron, siguieron el ejemplo de Estados Unidos. Y donde se ha tardado quizás un poco más, pero no más de una semana, ha sido aquí en estos países cerca de Europa. De modo, hermano, que esto es un ejemplo de lo que cuando venga la ley dominical, cuando vengan todas estas cosas que nosotros sabemos y estamos esperando, no va a tardar más de una semana donde entraremos en conflicto en todo el mundo. En el mundo entero habrá esta controversia y casi simultánea. Entonces, esto es una reflexión, una evidencia de cómo se están cumpliendo las profecías, cómo se está tomando el poder. Por un lado, el papado está ascendiendo, está exaltándose, porque la obra del papado, lo dice la profecía, vamos a leerlo en el libro de Tesalonicenses. Este es el ministerio de iniquidad que representa el papado. Tiene un único objetivo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice lo siguiente a partir del versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque Jesucristo no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, quien se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. Este versículo, el versículo 4, nos muestra cuál fue en el pasado la obra del papado. Y por supuesto, como esta historia se va a repetir en la sanidad de la herida del papado, de la herida mortal que ha recibido el papado, se va a repetir esta historia. ¿Qué nos dice? Que se va a repetir lo mismo, que se le opone y se le levanta, se ensalza contra todo lo que se llama Dios o que se adora.
Y el último punto donde se ensalza es que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios y se hace pasar por Dios. El templo de Dios aquí se representa la iglesia, no representa el templo de Jerusalén, porque el templo de Jerusalén ya no es el templo de Dios. El templo de Dios como templo está en el santuario celestial, es lo que estamos estudiando este trimestre con todos los grupos que hacemos vida en tiempo de reunión. Pero también se habla del templo de Dios como la iglesia. Y aquí vemos que es lo mismo, porque si no tomamos a Daniel capítulo 8, el cuerno pequeño que representa el poder papal, dice que alcanzó hasta los cielos, ¿no? Hasta el príncipe del cielo se levantó contra él y echó por tierra el santuario. Y hay una equivalencia entre el santuario celestial y la iglesia. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que la obra del papado va por etapas. Primero logra supremacía, influencia, ensalzamiento sobre todo lo que se llama Dios o que se adora. Esa es la obra del papado. La obra del papado es la autoexaltación, el exaltar el usurpador papal por sobre todas las naciones, por sobre todos los reyes. ¿Se acuerdan cuando dice Daniel 7? Dice que el cuerno pequeño surge. Después de los 10 cuernos surge entre ellos. Primero son como compañeros, pero luego dice que parecía ser mayor que sus hermanos. ¿Por qué? Porque se levantó por encima de todos los demás. Cada cuerno quedó allí y él se levantó por encima, más alto. Y gobernaba a todos los demás. Se opone y se levanta y se ensalza contra todo lo que se llama Dios y que se adora. Eso es lo que estamos viendo. Cada viaje papal representa pues el autoensalzamiento. El misterio de iniquidad, esta es la obra. En Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, se dice lo siguiente. Bienvenido la hermana Susi Minero y Francisco Quesada. Bueno, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, sin contradicción alguna, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado con el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Noten entonces que el misterio de la piedad significa Dios que se manifiesta en carne, Dios que desciende, Dios que baja a la tierra. El misterio de iniquidad es el hombre quien se ensalza al puesto de Dios. Eso es interesante, es profético, es evangelístico, es doctrinal, es todo en una sola cosa. Y la obra del papado es la exaltación del hombre hasta que se hace Dios. Y esa es la controversia. La controversia gira en torno a un punto, la usurpación del Dios verdadero. La usurpación, la palabra como tal anticristo, justamente eso es lo que significa usurpar. El anticristo es quien se coloca en lugar de Cristo, usurpa a Cristo, usurpa también a Dios. Y es lo que dice Tesalonicenses, que lo acabamos de leer, el misterio de iniquidad, el hombre se opone y se ensalza contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta el punto que se ensalza sobre el mismo verdadero Dios y se sienta en el templo de Dios y se llama a sí mismo Dios. Esa es la obra del misterio de la iniquidad, esa es la controversia. ¿Por qué en el cielo? ¿Cómo comenzó la gran controversia de los siglos? En el cielo, en Ezequiel capítulo 28, ¿verdad? Encontramos que dice en capítulo 28, a partir del versículo 14, tú, querubín grande, cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. A causa de la multitud de tu contratación, de tus trabajos, de tus ocupaciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Versículo 17, ahí está. Enaltecióse tu corazón, enaltecióse, buscó ensalzarse, enaltecerse. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré, futuro. Fíjate que primero está en pasado, enaltecióse, pasado. Corrompiste, pasado.
Yo te arrojaré, futuro, delante de los reyes te pondré, futuro, para que miren en ti. Es decir, la gran controversia en que giró, aquí dice que se ensalzó, aquí lo dice. Y en Isaías 14 nos dice específicamente en qué fue que se ensalzó. Dice Isaías 14, vamos a leer Isaías 14 y vamos a leer el versículo 12, 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú, el versículo 13, atención, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hermano, no hay mucha información de cómo fue la controversia en el cielo, pero lo poquito que hay, los dos capítulos, Isaías 14 y Ezequiel 28, nos dan la clave de toda la gran controversia que se originó en el cielo, que se está desarrollando en la tierra y que ya estamos viendo que pronto va a tener su desenlace final. ¿Y en qué giró? En la usurpación, en el ensalzamiento. Una criatura que se ensalzó, como dice allá en Ezequiel, decía que se ensalzó y ensalzó todo, ¿no? En Ezequiel 28, que ya lo leíamos, que se ensalzó sobre todas las cosas y que Dios lo iba a arrojar a la tierra. Estoy buscándolo de nuevo. Que se enalteció su corazón, se enalteció. Eso fue lo que nos decía Ezequiel 28. Y Isaías 14 nos dice hacia dónde se enalteció. Dice, subiré al cielo. Pero si él no estaba en el cielo, sí, pero está hablando de un lugar más alto en el cielo. Dice, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono. O sea, él tenía un trono y quería que el trono estuviese más alto de lo que ya lo tenía. ¿En dónde? Dice, en el monte del testimonio. El testimonio representa, acuérdense, las dos tablas de la ley, las originales, que están allá en el cielo, que son el asiento del trono de Dios. Lucifer quería sentarse también en ese trono. Dice, me sentaré en el monte del testimonio, a los lados del norte. Acuérdense que Apocalipsis nos dice que estaba un trono, estaba sentado Dios en su trono y Jesús sentado con el Padre en su trono. En el trono están dos personas, el Padre y el Hijo. Y Lucifer quería sentarse junto en ese monte del testimonio a los lados del norte. Ahí quería establecer su poder y su trono, quería establecerlo allí. Saluda a las hermanas que están en el fondo, que están saliendo aquí en la transmisión. Muy bien, seguimos aquí, no se vayan, seguimos aquí. Entonces, él quería ser otro de los que estaba sentado allí en el trono con Jesucristo. Quería también estar sentado allí, quería que estuviese no solamente el Padre, el Hijo, sino también él. Esa fue la controversia. Él quería usurpar un poder que no le corresponde. Quería disputar la supremacía del Hijo de Dios. Y como esto no le fue atendido, es porque dice Apocalipsis 12, ya dado que esto no fue aceptado en Apocalipsis 12, es cuando viene la batalla. Apocalipsis 12 lo dice, versículo 7, fue hecha una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. No prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue lanzado, el cual engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, no se aceptó su usurpación, donde él quería sentarse en el trono de Dios junto con el Padre y con el Hijo. Él quería ser parte de esa, de allí, pues del concilio de la deidad. Él quería estar parte de allí. Fue arrojado de ese lugar porque no podía, no había. Dice aquí, lo dice muy claramente, no, el versículo 8, no prevalecieron ni su lugar más fue hallado en el cielo. O sea, ya no había lugar para él, porque el lugar que él quería ocupar estaba usurpando el lugar de Dios.
Esa es la gran controversia, así comenzó la gran controversia. Y quería sentarse allí y luego de sentarse allí quería cambiar la ley. Son los dos puntos de la controversia. Él quería sentarse allí en el trono junto con el Padre y el Hijo y cambiar la ley, que es lo que él estaba diciendo a Dios, que los ángeles eran santos, que los ángeles no necesitaban de una ley y que por tanto debía ser esto cambiado y que por tanto debía ser esto cambiar el gobierno de Dios. Esa fue la controversia. Y eso es lo que nos dice Apocalipsis. Apocalipsis nos dice que este cuerno pequeño o este bestia o este anticristo surge, se ensalza, como lo dice Tesalonicense, sobre todo lo que se llama Dios, sobre todo lo que se adora, al punto que se sienta en el templo de Dios. Y cuando se sienta en el templo de Dios, ¿qué es lo que hace? Cambia la ley. Lo dice Daniel. Daniel, lo hemos leído, capítulo 7, versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Eso es lo que dice Daniel, que hizo en el pasado esta bestia o este cuerno pequeño. Ahora, Apocalipsis 13, ¿qué nos dice? Que la controversia final girará en torno a los mismos elementos. Nos dice que, fíjese, vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer el versículo 3. Apocalipsis 13, 3, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice lo siguiente: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y la llaga de su muerte, o de su herida, la llaga de su herida, la herida mortal, fue curada. Y se maravilló toda la tierra después de la bestia. O sea que ese sitial, ese sitio donde el papado estaba usurpando a Cristo, usurpando a Dios, va a ser restaurado. Que le fue quitado, va a ser restaurado. Ese puesto va a ser restaurado. Esa herida que se le infligió va a ser curada. Es decir, él va a establecerse otra vez como un usurpador. Y va a establecer una usurpación. Y eso es lo que estamos viendo en todos estos viajes. En todos estos viajes, ¿qué es lo que está haciendo este señor? Está reavivando el poder papal, reavivando la apostasía, reavivando esta situación para que las personas vuelvan a establecerlo a él como el Cristo de la tierra, como el representante de Dios en la tierra. Y eso por un lado. Y por el otro lado está el otro poder, que es la otra bestia, que tiene cuernos de cordero, porque sus filosofías son de libertad, libre economía, libre comercio, libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad religiosa. Cuernos de cordero son principios cristianos, la libertad, el amor y la libertad. Pero termina hablando como un dragón. ¿Por qué? Porque el dragón, el propósito del dragón, ya lo vimos, ¿cuál fue? Ensalzarse en el cielo, usurpar a Dios, imponer su propia forma de vivir las cosas, su propia ley. Entonces va a terminar con el mismo filosofía, aunque comenzó con la filosofía de Cristo, aunque implantó la filosofía de Cristo en la Constitución de los Estados Unidos, libertad civil y libertad religiosa, amor a Dios, amor al prójimo, ahora va a terminar cambiando esos principios por los principios del dragón, por los principios del papado. ¿Y cuáles son los principios del dragón y los principios del papado? Bueno, la autoexaltación, el ensalzar el usurpador papal como el único que es digno de ser aceptado su filosofía política y aceptada su filosofía religiosa. Es decir, ¿qué es lo que plantea el papado? Lo que estableció en la Edad Media. En cuanto a la parte política, monarquía. Nada de que ver con elecciones. El papado no se elige. Ningún católico vota para que se elijan a este o este de papa. En la parte civil, monarquía. ¿Qué es lo que estableció el papado en Europa? Reyes. Y en la parte religiosa, una única iglesia, un único sacerdote que es el papado. Esos son los dos principios. Bueno, aunque son más, son 7 cuernos.
La bestia de Cordero tiene 2 cuernos, 2 principios cristianos. La bestia del papado tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Son más principios, pero fundamentalmente los que se lo oponen al cristianismo es en el aspecto político no hay libertad civil porque tiene un monarca y un rey, y no hay libertad religiosa porque hay una sola iglesia establecida y un solo sumo sacerdote, que no es Cristo, sino que es el Papa. Esta es los principios del dragón. Esos son los principios del dragón. Y justamente la iglesia abanderada de esto, el Dios que formaron, que crearon doctrinalmente para establecer el domingo y para establecer la usurpación del poder papal, es el Dios conocido como la Santísima Trinidad. 3 personas divinas en un solo Dios verdadero. Esa es básicamente esa es la doctrina que plantean. Y es lo mismo que tienen las iglesias protestantes apóstatas. ¿Y por qué apóstatas? Porque Dios envió en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice que Dios envió otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo, que decía en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El llamado del primer ángel es a adorar a Dios y al Creador, a 2 personas, a Dios y al Creador, que es Cristo Jesús, al Padre y al Hijo. Este es el llamado del primer ángel. Es un asunto de adoración. ¿Cómo sabemos que las controversias finales giran en torno a la adoración a Dios verdadero versus el Dios falso? Porque el tercer ángel luego que dice: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe su marca. El primer ángel, adorar a Dios, adorar a Jesús como creador, guarda el día de la creación. 3 elementos, fíjense, 3 elementos. Primer ángel, temer a Dios, el Padre, adorar al Creador, Jesucristo. Y para adorar al Creador hay que guardar el día de la creación, que es el sábado. 3 elementos: Dios, Cristo, sábado. El mensaje del tercer ángel: si alguno adora a la bestia, primer elemento, o a su imagen, segundo elemento, o recibe la marca, tercer elemento. ¿Y la marca cuál es? El domingo. Fíjense el contraste, el conflicto final gira en torno a la adoración. ¿A quién adorarás y en qué día lo vas a adorar? ¿A quiénes vas a adorar y en qué día lo vas a adorar? ¿Cómo se llega del primer ángel al tercer ángel? Bueno, los que no aceptan el primer ángel, dice la palabra en el versículo 8 del capítulo 14, ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, los que no aceptan el primer ángel y caen en Babilonia y se convierten en Babilonia, a la final, ¿en qué terminan? Terminan adorando a la bestia, a su imagen y recibiendo su marca. Entonces, mis queridos hermanos, esa es la controversia. Los puntos que giran en torno a ella: la verdadera deidad, el Dios verdadero, el Hijo verdadero de Dios y el día verdadero. Esos son los 3 puntos. Eso está ahí en la Biblia. No estamos inventando nada. Estamos mostrando lo que dice la Biblia. Allí está. Miren, Apocalipsis 14, 6, que lo leímos, eso es lo que dice. ¿Verdad? Apocalipsis 14, 6 y 7. Temed a Dios y dadle gloria y adorad, porque ahora su juicio ha llegado, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí está. Y el tercero, búsquelo en su Biblia, 14, 9. Si alguno adora a la bestia o a su imagen o recibe la marca. Son 3 puntos. No podemos ignorarlo. No podemos. ¿Qué es lo que se ha hecho en el adventismo nominal? Solo se toma el tema del sábado y se ignoran estos otros. ¿Por qué? Porque ya no se cree en la verdadera deidad, sino que ya no se cree en el Dios de los pioneros, en el Dios del primer ángel, en el Dios de la Biblia, sino que se cree en el Dios de la bestia, en el Dios de la imagen de la bestia. Y muy pronto ya se está dando paso donde vemos la Asociación General está estableciendo que también van a guardar el día de la bestia.
el sábado papal. ¿Cómo es posible que un pastor esté a favor? Nosotros no estamos a favor de muchas cosas que dice, pero por lo menos estamos haciendo algo bueno, que quería ir allá a repartir literatura. ¿Y qué dijeron ellos? No estamos de acuerdo, no lo vamos a apoyar, hermano, no vaya a esa actividad. Quédese en su casa, decía este señor, porque pastor no es, José de Gracia. O sea, un apoyo pasivo al papado, cumpliendo el pacto que ya había hecho la iglesia, que ya ha hecho la iglesia adventista, la asociación adventista, que ha hecho un pacto de no agresión. Esos son los resultados del ecumenismo. No que estamos de observadores, no están simplemente de observadores, están haciendo pactos. Porque si usted va a observar cómo la gran ramera fornica con los reyes de la tierra, yo no creo que usted me va a decir que observar la fornicación de la ramera con los reyes sea algo inocente, sea algo neutro. No, hermano, no nos engañemos. Cuando los líderes judíos fueron a la fiesta de las Madianitas, fueron solo de observadores. Y observando a las mujeres allí bailando y contorneándose, terminaron ellos también fornicando, al punto que uno se trajo una de esas Madianitas, la metió en el templo, en el templo no, la metió en su tienda. ¿Se acuerdan de esa historia bíblica, verdad? Bueno, eso está allí escrito para nuestra enseñanza. ¿Y cuál es la situación? Esa es la situación en la que nos encontramos. El papado cobrando poder, influencia en el mundo. Dice que muchos de los jóvenes, porque esto fue una jornada de jóvenes, muchos jóvenes decidieron hacerse sacerdotes, muchas señoritas decidieron hacerse monja a causa de lo que de la visita de este usurpador papal a Panamá. Y la oficialidad adventista, no, nosotros no nos vamos a meter en eso. Entonces, ¿qué tipo de pastores somos que no somos capaces de cuando vemos venir el lobo, de enfrentarnos, sino que huimos? Eso no es lo que dice la Biblia, Jesucristo no es lo que dice en Juan capítulo 10. El que es asalariado, vamos a leerlo porque va al grano. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, dice allí el Señor Jesucristo, hablando de él como el pastor de las ovejas, dice, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, lo dice, ¿no? El ladrón no viene, versículo 10, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 12, pero, y aquí está el punto, pero el asalariado, todos los asalariados, los pastores asalariados, que no son el pastor, de quien no son propias las ovejas, que no aman a las ovejas, sino que aman la lana y el salario, dice aquí, ve al lobo que viene. ¿Quién es el lobo aquí? En esta historia, en este evento, ¿quién fue el lobo en Panamá? Francisco. El lobo, viene el lobo. Y esto no es una historia, un cuento infantil, esto es una realidad. Venía el lobo a Panamá. ¿Qué tenían que hacer los pastores? Aquí dice, el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve el lobo que viene y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y esparce a las ovejas. Eso es lo que han hecho José de Gracia y todos los líderes que lo han apoyado. Asalariados son. Asalariados les dije y asalariados se quedan. ¿Por qué? Porque no aman las ovejas. Porque vieron que venía el lobo y que dijeron, nosotros ni a. Y viene otro de otro país a intentar hacer algo y en lugar de dejarlo siquiera, no lo vas a apoyar, bueno, déjalo. No, ahora además hablan mal, no lo sigan, ese es un disidente, no sé qué cosa. O sea que imagínense, al punto de cómo están defendiendo al usurpador papal. Y escuché yo un audio, porque lo escuché fue ayer que me lo enviaron. Un pastor judío mesiánico, imagínense usted, ni siquiera es evangélico, evangélico mesiánico. Y que en la radio sí tuvo el valor de hablarlo. Y también otros pastores lo estaban contradiciendo. O sea, no estamos en la Edad Media, no está la Inquisición establecida y qué miedo le tenemos al Papa.
¿Qué miedo le tienen a Francisco? Asalariados, es lo que dice el Señor Jesucristo. Así que el asalariado huye, dice el versículo 13, porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesucristo, sí, cuando vino, no huyó, ni del lobo que estaba allí, Caifás y Anás, ni del lobo que estaba en Galilea, llamado Herodes, ni del lobo que estaba en Judea, llamado Poncio Pilato. En ninguno de esos lobos Jesucristo tuvo temor, sino que estuvo predicando, siguiendo, continuando el ministerio que tuvo Juan el Bautista, que es el Elías, que es el segundo Elías, que le dijo a Herodes en su cara que también estaba mal. Lo reprendió porque estaba en adulterio, en fornicación. Así que mis queridos hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos preparando para los eventos que vienen? ¿O estamos evadiendo, escabullendo? ¿Estamos todavía en las cosas de este mundo o estamos entregados y decididos a las cosas de Dios, a predicar el Evangelio? En lugar de huir e enfrentar al lobo, ¿qué estás haciendo en tu casa, por ejemplo? Con tus hijos y tus nietos, y tu esposa, tu esposo, tus padres, tus abuelos. ¿Qué estás haciendo entre tus amigos, en donde estudias, donde trabajas? ¿Qué estás haciendo en tu ciudad? En tu país, ¿qué estás haciendo? El lobo viene. El lobo está rodeando todo el mundo. Y el otro dragón, el que tiene, que se viste como de cordero, pero que habla como dragón, el falso profeta, pues, el falso profeta también está ejerciendo su poder. No estamos aquí diciendo que sea malo o que sea bueno lo que está haciendo Trump en Venezuela. No estamos haciendo esos juicios políticos. No estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de cómo está ejerciendo, o sea, cómo se está cumpliendo la profecía. Cómo estamos viendo que hoy día puede ser que lo esté haciendo para el bien. Pero mañana dice la Biblia que será para el malo. Mañana dice la Biblia que va a ser para establecer la ley dominical, la imagen de la bestia. Todas las naciones del globo seguirán su ejemplo. ¿Cuánto le tomó a las naciones del globo? Una semana. Una semana, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo nos alcanzará la ley dominical? No, que nosotros estamos en Estados Unidos. Estamos aquí metidos en Venezuela, en Guatemala, en Honduras, en México, aquí en España, en Francia. Aquí no. Eso es en Estados Unidos. Entonces la gente dice, no, hay que salir de los Estados Unidos porque es allí donde nos van a perseguir. No, hermano. La misma persecución vendrá en el mundo entero. Yo había leído la cita que las naciones se querían su ejemplo. Yo pensaba que eso tomaría meses, quizás años. Esto que pasó en mi país me ha mostrado que no, que cuando mucho se tardará una semana. Una semana. Hermano, estamos viviendo tiempos solemnes. El diablo está como león rugiente. Por un lado está haciendo toda su labor y por otro lado está también afuera, ¿no? Y también adentro del pueblo adventista, donde está habiendo esta división, esta apostasía, este control y la gente no ve por los ojos de la Biblia, sino que ve por los ojos de lo que dice la asociación. Y sacan la cita de que Elena de White dijo que no puede mantenerse la opinión individual cuando la Asociación General ha hablado. Pero no sacan la cita siguiente, en años siguientes, donde Elena de White dijo, hace tiempo que ya no considero la Asociación General como la voz de Dios. Entonces, ¿por qué no sacan esa otra cita? ¿Por qué no dicen eso otro que el White después entendió y se le reveló que ya no era la voz de Dios? ¿Por qué? Porque tienen sus propios intereses. Se mantienen aferrados. Tienen una iglesiollatría. Adoran a la iglesia. Eso es lo que es la imagen. Adorar a la bestia. ¿Qué es la bestia? Una iglesia que controla el Estado. Búsquelo en el Conflicto de los Siglos. Mire, en este libro maravilloso. Búsquelo. Búsquelo. Allí dice que la bestia era una iglesia que influía sobre el poder del Estado.
¿Y qué es la imagen de la bestia? Otra iglesia o varias iglesias unidas que influyen sobre el Estado. Y aquí es donde ella dice que cuando las iglesias principales de los Estados Unidos influyan sobre el Estado para que éste imponga las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces la imagen es las iglesias influyendo sobre el Estado. Y cuando dice la Biblia, si alguno adora a la imagen, es que la gente adora a la iglesia, aunque esté en apostasía. Triste decirlo también, que este pastor, Esteban Bor, aunque fuese su labor, salió un video diciendo él, no importa que la iglesia esté mal, no hay que salirse de la iglesia. Lo que hizo con la mano derecha, cuando fue a repartir literatura, lo ha dañado con la mano izquierda. Porque entonces, ¿qué le está diciendo a los hermanos? Hermanos, adoren a la iglesia adventista. Adórenla. Denle, ¿qué es adorar? Adorar es darle atributos divinos a algo que no es divino. ¿Quién es el único que no se equivoca? Dios. Si yo digo que la iglesia no se equivoca, estoy dándole atributos divinos a la iglesia. ¿Quién es el único que no caerá, que no peca? Dios. Pero si yo digo que la iglesia, que la institución, que la asociación general no caerá, estoy adorando a la iglesia. Y se llama iglesiolатría. Idolatría de la iglesia. Adorando a la imagen de la bestia. Adorando a una iglesia que ha caído en apostasía. Si alguno adora a la bestia, la iglesia católica influye sobre el estado del papado. Si alguno adora la imagen, las iglesias protestantes caídas. ¿Y acaso la iglesia adventista de hoy día no es una iglesia protestante que ha caído? Sí, ha caído en la apostasía omega. No, que la hermana White dijo que no sería Babilonia. Es que no va a ser Babilonia. Porque Babilonia es la única, es la iglesia católica. Tampoco va a ser hija de Babilonia, porque ya las hijas están. Pero sí, Elena de White, en 2 libros, Testimonios para los ministros y Testimonios sobre conducta sexual, adulterio y divorcio, dijo, corremos el riesgo de convertirnos en una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestros templos, no están los templos evangélicos, nuestros templos se llenen de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Y eso qué son? Demonios. ¿Cómo está el Camporí? ¿Cómo hemos visto el Camporí que se hizo en Brasil? ¿Lleno de Espíritu Santo? No, lleno de ave inmunda, de inmundicia, lleno de demonios. Así es, hermano, hay que verlo claro. ¿Cómo estamos viendo a muchas iglesias denominacionales adventistas llenas de inmundicia, llenas de demonios? ¿Y qué hacemos entonces allí? ¿Cómo es que le vamos a decir a los hermanos no se salgan de allí? ¿Cómo es que le vamos a decir a un hermano, hermano, si usted ve que esa casa está endemoniada, no se salga de allí, quédese allí? Si usted ve que un pastor va a predicar inspirado por el demonio, no se vaya allí, escuche la predicación, porque a lo mejor ese pastor que lo inspiró el demonio tiene algún mensaje bueno. Díganme ustedes, ¿es lógico eso? ¿Es lógico que vayamos a escuchar a sermones inspirados por las aves inmundas de los demonios? ¿Es lógico que vayamos a adorar junto con los demonios? ¿Es lógico que vayamos a ir a adorar a los demonios? Porque la Trinidad es un demonio. Todo ídolo, Baal, no existe. Pero aquí, cuando adoraban a Baal, ¿a quién adoraban? A los demonios. Es lo que dice Pablo. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifica, dice Pablo. Cada ofrenda dada a un Dios falso es una ofrenda dada al demonio. Entonces, hermano, esto es clave, es claro. Necesitamos nosotros ver los tiempos y actuar. ¿Cuál es la acción? Salir de toda iglesia caída. Salir no de la iglesia adventista, porque la iglesia adventista verdadera somos tú y yo, somos 2 o 3 que tenemos la verdadera fe adventista y nos congregamos. Esa es la verdadera iglesia adventista. Pero estas iglesias llamadas adventistas, mal llamadas adventistas, esta institución que ha registrado el nombre como una marca comercial, de esa asociación hay que salir. De esa institución. Salirse de esa sujeción a la asociación general o a esas asociaciones o a esas uniones, pero manteniendo la fe adventista original. Por eso es que aquí nosotros en la Antorcha Profética hemos hecho un grupo de sendas antiguas para ayudar a los hermanos a las sendas antiguas. ¿Por qué?
Porque a la final, y con esto vamos a cerrar ya el tema, ¿qué pasa con los que vencen a la bestia, a la imagen y su marca? Son los 144,000. ¿Y con qué son sellados? Dice Apocalipsis 7:1, con el sello de Dios en su frente. Pero Ezequiel 20:20 me dice que el sello de Dios es el sábado. O sea que cuando el sábado se impone en sus mentes, ¿cuál es la marca que deja el sábado? Apocalipsis 14:1. Miré y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, del Cordero, y de su padre, dos, escrito en sus frentes. No tienen tres nombres, miren, no, tres no, dos. Los que verdaderamente reciben el sábado como sello terminan adorando al Padre y al Hijo, como lo dice Apocalipsis 5, al que está sentado en el trono y al Cordero, nadie más. Eso lo saben los 144,000. Lo vivirán los 144,000. Eso lo tendrán los que sean vencedores a la bestia, su imagen y su marca. Los demás, el resto del pueblo adventista, que se mantenga aferrado en la iglesiolatría, adorando la iglesia, la religión adventista. Aunque vean eso y no se salen, los que siguen el consejo de Esteban Moore van a recibir la marca en la mano derecha. En la frente no, porque saben que no, pero por conveniencia están en la mano derecha. Van a estar recibiendo la marca en la mano derecha. Los que reciben el sello de Dios, los que verdaderamente adoran a Dios como Dios manda, dice aquí en Apocalipsis 14:1, tendrán el nombre del Padre y del Hijo, dos, en sus frentes. ¿Tú quieres ser un 144,000? ¿Quieres ser tú un 144,000? ¿O quieres tú recibir la marca en la mano derecha? Sí, hay que preguntarlo así. ¿A quién? ¿Qué marca? ¿Dónde quieres recibir la marca y cuál? En la frente. ¿Y cuál? ¿La de Dios y la de su Hijo? ¿Solo dos? ¿O la que reciben en la mano derecha? La de la bestia y la de la imagen. ¿A qué Dios quieres tú que sea anotado aquí? ¿El Dios de los 144,000 o el Dios de la bestia? ¿El Dios de Jezabel o el Dios de Elías? Esto es la controversia. El Dios de Jezabel, Baal, guarda el domingo. El Dios de Elías, de los 144,000, el Padre y el Hijo, ese es el sábado. No hay término medio. Los que hoy día dicen estar en el término medio, los que hoy día se aferran a la Trinidad y se aferran a la corporación que está en apostasía, terminarán recibiendo la marca en su mano derecha. Así que yo concluyo, yo voy a hacer un llamado, hermano, hermana, toma una decisión. Ya no sigan claudicando. Y los que han tomado la decisión, sigamos adelante. Y ahora activémonos a predicar. Allí lleva este mensaje con poder, con valor. Necesitamos el poder. ¿Y cómo lo recibimos? Con el mensaje de la justificación por la fe. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que vivirlo, hay que comérselo, hay que digerirlo. Entonces que el Señor te bendiga y te guarde y que puedas recibir esa bendición. Vamos a hacer una oración y con esto terminamos. Querido Padre que moras en el alto cielo, te pido que bendigas a los que han estado escuchando y los que van a escuchar este tema. Sé tú con ellos, Señor, y ayúdanos también a nosotros para que podamos recibir el sello, tu marca, el nombre de tuyo y el de tu Hijo en nuestra frente. Ayúdanos a poder no ser un asalariado, sino ser buenos pastores, que afrontemos a estos lobos donde quiera que estén y rescatemos a las ovejas, aunque estén en sus bocas. Danos la gracia, el valor y el poder para seguir adelante en este camino. Te pedimos esta bendición y todos los hermanos que están en sendas antiguas y en todos los grupos que estamos en esta verdad presente, bendícelos, sé tú con ellos y también con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Seguimos en la semana en sendas antiguas. Si usted no está, escríbame, yo lo agrego.
Teléfono más 34 650 863811. Lo agregamos y estaremos teniendo la semana. Y de nuevo el próximo sábado por este mismo canal. Bendiciones.